Muy buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En el día de hoy estaremos analizando, en este caso, el teorema de coseno. Es también una familia de la trigonometría y vamos a estar utilizando, en este caso, para hallar los lados que nos falta dentro de un triángulo, en este caso, siempre con la utilización del triángulo oblicuángulo. Bueno, la competencia de hoy formula y resuelve situaciones problemáticas que involucren la utilización de conceptos, operaciones, teoremas y propiedades matemáticas del álgebra. La trigonometría, la geometría analítica y el cálculo diferencial aplicadas a la modelización de situaciones de la vida real. La capacidad es la formula y resuelve problemas que involucren la utilización de triángulos oblicuángulos. Y el tema del día de hoy es teorema del coseno. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo también otro teorema que era teorema del seno, que también vamos a estar aplicando también en esta clase, y también el teorema del coseno. Y el otro que era eh, teorema de Pitágoras, que también se utiliza para un triángulo, en este caso un triángulo rectángulo. Bueno, vamos a recordar un poco qué es un triángulo rectángulo y qué es un triángulo oblicángulo. Un triángulo rectángulo siempre va a tener, en este caso, uno de sus ángulos va a tener 90 grados. Por eso se llama triángulo rectángulo, ¿verdad? Uno de sus lados. Y los otros son los ángulos agudos que puedan contener. Y un triángulo oblicuángulo puede tener un ángulo obtuso y los otros lados que son, los otros ángulos pueden ser dos ángulos agudos, ¿verdad? O puede tener también todos ángulos agudos, eso ya depende. Entonces eso es lo que diferencia entre un triángulo rectángulo y un triángulo oblicuángulo. Para recordar nada más lo que estuvimos desarrollando. Bien, acá nos presenta una situación que nos dice, analizando las siguientes situaciones, José y Rebeca salen a caminar y parten de un mismo punto y recorren cada uno un camino diferente que forma entre sí un ángulo de 120 grados. José va a 9 kilómetros por hora y Rebeca a 7 kilómetros por hora. ¿Qué distancia en línea recta los separa al cabo de 3 horas? Muy bien. Ese es un planteamiento de lo que nosotros queremos saber. Y ahí vamos a aplicar el teorema de coseno. En el material anterior, acá que también le envío, ¿verdad? Acá tenemos, en este caso, cómo se aplica esta fórmula. De acá también explica de dónde sale la fórmula, ¿verdad? Pero eso no vamos a abarcar, sino que ya directamente a la fórmula que son estos. A al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2b por c coseno de a, y b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ab coseno. Este tenemos que tener ya como fórmula o formulario, que son tres, ¿verdad? El c, el a y el b. Estos son tres fórmulas del coseno, del teorema del coseno. Muy bien. Entonces vamos, una vez que conocemos, en este caso la fórmula, vamos a este enunciado, ¿no? Este es un planteamiento. Siempre nos van a aparecer una situación de la vida real y hay que comprender, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá datos, ¿verdad? La primera parte acá vamos a poner datos. Datos. Y tenemos como datos, en este caso, José. Vamos a poner acá José. Entonces José en este caso, recorre, José va a 9 kilómetros por hora. Bueno, vamos a colocar entonces acá su velocidad, podemos decirlo, ¿verdad? Eso lo vamos a utilizar mucho también en física el próximo año. 9 kilómetros por hora. Y Rebeca,
Vamos a poner también acá como dato. Va a 7 kilómetros por hora. Bien. Estos son los datos que tenemos. Nos dice entonces el problema. José y Rebeca salen a caminar y parten de un mismo punto, dice. Parten de un mismo punto y recorren cada uno un camino diferente que forma entre sí un ángulo de 120 grados. Bueno, entonces vamos a diseñar. Este sería entonces el punto de partida, donde aquí parten. Y José va, digamos, que caminando 9 kilómetros por hora. Y en este caso, Rebeca, su velocidad es de 7 kilómetros por hora. Ok. Y forman entre sí un ángulo de 120 grados, nos dice acá, ¿verdad? Un ángulo de 120 grados, que sería esta parte aquí, ¿verdad? Un ángulo de 120 grados. ¿Qué distancia en línea recta los separa a cabo de 3 horas? Bueno, la distancia es lo que nosotros queremos saber, ¿verdad? De acá supuestamente está Rebeca, llegó acá y queremos saber la distancia entre Rebeca y José. Bueno, tenemos como dato entonces un ángulo de 120 grados entre ellos, ¿verdad? Y entonces nosotros queremos saber el ángulo y este otro ángulo, podemos llamar. Bueno, vamos a nombrar en este caso a nuestro triángulo. Vamos a colocar, este sería el ángulo A. Siempre los ángulos, las letras son representadas por letras mayúsculas, ¿verdad? Entonces el ángulo B y este va a ser el ángulo C. Los lados se representan de acuerdo también al ángulo opuesto. El ángulo A, este lado está opuesto al ángulo A, entonces voy a utilizar A minúscula. Este lado está opuesto al ángulo C, entonces voy a utilizar lado C minúscula, y el lado que está opuesto a este ángulo B, entonces voy a utilizar B minúscula. Muy bien. Ahora nos dice que en 3 horas, dice, ¿qué distancia en línea recta los separa a cabo de 3 horas? Bueno, ¿cómo hacemos nuestro planteamiento? José camina, en este caso, 9 kilómetros por hora. Entonces, cada hora camina 9 kilómetros. Entonces, lo que hago es, cálculo auxiliar, voy a colocar de esta forma. Entonces, coloco que José camina 9 kilómetros por hora. En este caso, sin parar, ¿verdad? Y esto lo multiplico entonces por 3 horas. Ya coloco 3 horas. Entonces acá, hora con hora, elimino y voy a quedar con kilómetros nada más. Y entonces el resultado de este es 9 por 3 son 27. Y queda su unidad de medida kilómetro. Muy bien, ahí ya tengo entonces la distancia que recorrió José es de 27 kilómetros. Ahora voy a calcular la distancia que recorrió Rebeca, que nos dice que es de 7 kilómetros por hora. Entonces también multiplico por 3 horas. Y acá, como dijo, como hicimos en el otro, hora con hora se elimina y va a quedar con kilómetros. 7 por 3 sería entonces 21. 21 kilómetros entonces recorrió Rebeca. Muy bien, entonces le voy a decir que este es el lado más, un poco más raro que recorrió, entonces esto le voy a llamar 27.
27 kilómetros. Y este va a ser entonces 21 kilómetros, ¿verdad? De Rebeca. Muy bien. Voy a usar entonces la fórmula de, en este caso, vamos a ir a la fórmula que sería esto, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, quiero saber el lado C, voy a utilizar esta fórmula. Si quiero saber el lado A, uso esta fórmula, y quiero saber el lado B, voy a usar esta fórmula. En este caso, nos está pidiendo el lado A. Entonces voy a utilizar la fórmula del lado A, que sería entonces este. Entonces voy a cortar este, vamos a llevar en el otro. Entonces esta es la fórmula que voy a aplicar aquí. Bueno, entonces acá yo tengo y voy a ir reemplazando. Vamos a colocar, vamos a calcular. Un ratito aquí. Bien, entonces vamos a colocar. Pongo a al cuadrado. Estoy aplicando ya directamente la fórmula. Teorema de coseno es igual a b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? Entonces b vale 21. Entonces voy a colocar acá 21 elevado a la potencia 2 más c vale 27, entonces voy reemplazando, ¿verdad? 27 elevado a la potencia 2 menos 2 por b, que es 21. Ok. Por c, que es 27. Y por último, por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? Vale 120 grados. Entonces coloco 120 grados. Acá coloco nuevamente, acá no me salió bien. Mira, coloco entonces A elevado a la potencia 2 es igual. Y esto cargo en la calculadora y ahí me va a salir un valor. Bueno, vamos a ver, 21 y 27. Ok, y vamos a utilizar nuestra calculadora. Entonces, primeramente, 21 elevado a la potencia 2 más 27 elevado a la potencia 2 menos, acá puedo usar paréntesis porque a veces la calculadora lo malinterpreta, 2 por 21 por 27 por coseno del ángulo, que es 120 grados. Y esto le pongo, es igual, y me sale 1737. 1737. Entonces acá voy a colocar 1737. Muy bien, pero acá tenemos inconveniente. Este está elevado a la potencia 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a esta potencia voy a llevar al otro miembro con su operación contraria o la inversa. La inversa de la potencia es raíz. Entonces voy a tener A es igual a raíz de 1737. 1737. Y acá entonces A es igual y saco de la raíz. La raíz de 1737. Vamos a calcular. Raíz de 1737. Y esto me da un valor de 41,68. Redondeamos, ¿verdad? 41,68. Entonces coloco acá 41,68 kilómetros. En este caso es la distancia
que recorrieron y lo que les separa en este caso sería esta parte aquí. Entre B y C, entre José y Rebeca, hay una distancia de 41,68 kilómetros en 3 horas. Entonces ahí ya tenemos nuestro resultado para esta situación problemática que se nos presenta. Bien, luego tenemos otro caso. Este sería entonces nuestra fórmula que tenemos que tener todo, ¿verdad? Y luego tenemos, sería el triángulo. Bueno, vamos al otro. Vamos a lo que nos pide, ¿verdad? Este es lo que hicimos ahora, ¿verdad? Este planteamiento, van a copiar, así mismo van a copiar en su cuaderno, van a responder acá que dice, ¿cómo representaría la situación a través de un modelo matemático? A través de un triángulo, en este caso oblicuo. Al unir en línea recta las posiciones actuales a cabo de 3 horas de José y Rebeca, ¿qué figuras geométricas se forman en el modelo matemático? Y es un triángulo oblicuángulo, ¿ok? ¿Qué distancia recorre José y Rebeca al cabo de 3 horas? Es la pregunta que nosotros respondimos que era 41, tanto. Y esto ustedes entonces van a aplicarlo aquí, en este cuadro. Luego nos da otro que analiza la siguiente situación y resuelve. Acá podemos ver que nos dice, sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, F1, 20 newton y F2, 30 newton. En este caso las fuerzas se utilizan en física. El próximo año ustedes van a desarrollar física y van a utilizar también esta forma. Entonces la física utiliza también el teorema del coseno. Si la dirección de las dos fuerzas forma un ángulo de 60 grados entre sí, hallo la magnitud de la resultante y el ángulo que forma con la fuerza mayor. Ok, este sería entonces, vamos a recortar, vamos a llevarlo en el otro. Vamos a formar aquí la página. Vamos a llevar esto entonces y vamos a analizarlo en el campo ahí para poder trabajar mejor. Ok, aquí vamos a alzar. Ok, esto entonces es nuestro planteamiento. Bueno, entonces vamos a diseñar un triángulo que sería entonces las fuerzas. Bueno, tenemos un triángulo, vamos a ponerlo acá. Ángulo de 60, no alcanza 90, entonces va más o menos así. Y esto se forma un ángulo, en este caso. Vamos a borrar este. Vamos a usar este. Se forma un ángulo de 60 grados. Y tenemos una de las fuerzas, que sería F1, de 1 es igual a 20 newton. Y el otro sería F2 es igual a 30 newton. No me escribe muy bien nomás porque no se tiene interferencia. Bueno, estos son los lados que tengo, ¿verdad? En fuerzas y el ángulo comprendido entre ellos. Acá vamos a utilizar, por ejemplo, este sería ángulo A, podemos llamarlo, o fuerza resultante le llamamos también, para poder hallar. Lo que nosotros queremos es la fuerza resultante entre estas dos fuerzas. Y aquí se utiliza la misma cosa, por ejemplo, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por coseno del ángulo aquí. Vamos a colocar así. Entonces, en este caso, lo que yo quiero saber es la fuerza resultante, ¿verdad? Yo le voy a llamar fuerza resultante a esto. Entonces, fuerza, voy a poner acá, reemplazo. Fuerza resultante elevado a la potencia 2
es igual a v al cuadrado. Bueno, entonces va a ser f de 1. Vamos a utilizarlo con este lenguaje, ¿verdad? F de 1, fuerza, que sería entonces elevado a la potencia 2, más f de 2, o fuerza 2, elevado a la potencia 2, menos 2 por f de 1, fuerza 1, por fuerza 2, por coseno del ángulo que es de 60 grados. Ok, acá voy a reemplazar fuerza resultante. Acá voy a esta potencia que le va a dar la potencia 2, paso directamente como raíz. Así facilitamos, ¿verdad? Luego reemplazo f de 1 vale 20. Entonces coloco 20 elevado a la potencia 2. Más f de 2 o fuerza 2 que sería 30 newton. Entonces coloco acá 30 newton elevado a la potencia 2. Menos 2 por fuerza 1 que es 20 y por fuerza 2 que es 30. Por coseno del ángulo que es coseno de 60. Acá voy a borrar este. 60 grados. Y hasta aquí entonces va a ir nuestra forma. Esto cargamos directamente en la calculadora y con esto ya nos va a salir nuestro resultado, fuerza resultante. Bueno, fuerza 20 y 30, ¿verdad? Vamos a colocar. Entonces aplicamos, usamos nuestra calculadora ya directamente acá. Raíz de fuerza 1 que es 20 elevado a la potencia 2 más 30 elevado a la potencia 2 menos acá 2 por 20 por 30 por coseno de 60 grados. Y este nos da un valor entonces de aquí 26,45. 26,45. Entonces nos da un valor de 26,45 newton. Entonces sería la fuerza resultante. Y ahí estábamos aplicando en este caso el teorema de coseno. Entonces, este sería el resultado. Ese creo que tenemos en el material que también le estaré enviando. Acá sería esto. Y esto es lo que nos sale. Muy bien. Luego tenemos las actividades. Tenemos acá, resuelvo la situación dada. Acá, ¿qué es lo que se forma? Estos son, dice, un globo aerostático. Se encuentra a 2000 metros, ¿verdad? Vamos a agarrar este y vamos a llevar al otro plano. Le voy a ir indicando cómo hacer, pero luego ustedes van a resolver. ¿Está bien? Acá voy a pasar al otro. En esta parte. Vamos a recortar esta parte. Ok, aquí ya tenemos para poder aplicarlo, ¿verdad? Y vamos a... Acá nos dice entonces que un globo aerostático, acá tenemos el globo aerostático, se encuentra a 2000 metros de altura. O sea que esta es la altura que entonces que equivale a 2000 metros. 2000 metros de altura.
sobre la línea recta que une dos ciudades. La ciudad M y N, ¿verdad? Esta sería la ciudad M y acá tenemos la ciudad N. Desde la nave se observa la ciudad N y bajo un ángulo de 40 grados acá. Entonces, desde la nave, la ciudad, hay una entre la línea recta y la ciudad es de 40 grados. Esta es. Y la ciudad M bajo un ángulo de 60 grados. Esta sería entonces. Ambos con respecto a la vertical. Calculo a qué distancia están las dos ciudades. Lo que nosotros queremos saber es la distancia entre M y N. La distancia que nosotros queremos saber. Pero acá podemos ver que se formulan dos ángulos que son ángulos rectángulos entre esto, que es un ángulo rectángulo. Entonces acá voy a utilizar, en este caso, relaciones trigonométricas. ¿Se acuerdan de las relaciones trigonométricas? Sabemos que un triángulo rectángulo está compuesta por los lados que son catetos, ¿verdad? Cateto opuesto al ángulo y cateto adyacente al ángulo, y la hipotenusa, que siempre va a ser el lado más largo, ¿verdad? Esa sería la hipotenusa de este triángulo y esta sería la hipotenusa de este triángulo. Entonces tenemos acá cateto opuesto, cateto opuesto. Lo que yo quiero saber es una relación trigonométrica entre, lo que yo quiero saber es la distancia entre este hasta acá y este. Entonces tengo que sumarlo. Entonces a esto le voy a llamar lado X y a esto le voy a llamar lado Y. Y la suma de esto me tiene que dar el valor. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos en este caso la relación entre el opuesto y el adyacente. Entonces sería solamente tangente. Tangente del ángulo, que es cuánto, para este sería tangente de 60. Acá se me fue, voy a tangente de 60 grados, que es igual a cateto opuesto. El cateto opuesto va a ser X aquí, sobre cateto adyacente, que sería 2000. Y acá la misma cosa, voy a usar tangente, porque cateto opuesto sobre adyacente también va a ser opuesto a este ángulo, ¿verdad? Y entonces para el otro también voy a utilizar, solamente que le cambio el ángulo, tangente del ángulo. Ahora el ángulo va a valer 40. Y esto va a ser igual a I, que es el opuesto, sobre adyacente, que es 2000. Y acá lo que tengo que encontrar el valor de la X, y este que está dividiendo va a pasar al otro miembro a restar. Y entonces voy a tener X es igual a tangente de 60 por 2000. Por 2000. Y la misma cosa, este va a quedar, y es igual a tangente de 40. Allá voy a estirar un poquito más. Por 2000. Ok, y eso hago en la calculadora. Y acá me va a salir un resultado y de acá va a salir otro resultado. Estos dos resultados voy a sumar y me voy a tener en este caso la distancia entre la ciudad M y la ciudad N. Entonces lo que hago es sumar X más Y. Y esto entonces me va a salir la distancia, ¿verdad? Ustedes van a calcular eso. Ahí ya le planteé el problema, ¿verdad? Y ya más o menos le interpreté, y ahí lo que ustedes van a es desarrollar. Muy bien. Eso ya que deja a criterio de ustedes. Para el siguiente ejercicio, nos dice acá, dos móviles parten del mismo tiempo, el mismo tiempo de un punto, y sigue cada uno de las direcciones de cada uno de dos rectas que forman un ángulo de 60. ¿A qué distancia en línea recta se darán
estarán después de 10 minutos si uno se mueve a 25 centímetros y otro. Esta es la misma cosa que hicimos en el primero que les estuve explicando, ¿verdad? Lo que van a hacer es multiplicar la velocidad por el tiempo que es de 10 minutos. Entonces 25 por 10, que le va a salir 250 centímetros, y 30 por 10, que va a salir 300 centímetros. Y esto, el ángulo comprendido entre ellos entre 60 grados. Y ahí van a aplicar el teorema teorema de coseno, y con eso ya le va a salir. Bueno, para poder, viste que nuestro tiempo es corto, entonces el último le voy a plantear para que puedan entender mejor. Ok, acá nos dice los ángulos de un triángulo son X, 5X y 3X. ¿Cuánto mide el lado más largo si el más corto mide 6 centímetros? Bueno, acá lo que vamos a hacer es diseñar un triángulo que es un triángulo oblicuángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es distinto a un ángulo rectángulo. Ok. Entonces más o menos así va a ir nuestro triángulo. Ok, entonces como la vez pasada hicimos que le vamos a nombrar a los ángulos, este va a ser ángulo A con letra mayúscula, ángulo B y ángulo C. Y este va a ser el lado A opuesto al ángulo A, y este va a ser el lado B opuesto al ángulo B, y este va a ser el ángulo C opuesto al ángulo C. Bueno, acá nos dice entonces que el ángulo, sabemos que los ángulos más cortos van a tener su lado más corto, ¿verdad? Y el ángulo más grande va a tener el lado más grande también. Entonces, este va a ser el ángulo X, ¿verdad? Vamos a decir que este es más corto, güey, y este va a ser el ángulo 3X, que sería el mediano, y este el ángulo más grande, que sería el 5X. Sabemos que por definición la suma de los ángulos internos de un triángulo equivale a 180 grados. Entonces puedo colocar, como se le dije, los ángulos se nombran por las letras mayúsculas. A más B y más C equivale a 180 grados. Y voy reemplazando. El ángulo A entonces es 5X más B. El ángulo B vale X más el ángulo C, que vale 3X. Esto es igual a 180 grados. Hago la operación, en este caso la suma, porque son términos semejantes, sumo todos los coeficientes, que son 5 más 1, 6, más 3 son 9. Entonces tengo 9X. Y esto es igual a 180 grados. Y no le está multiplicando a la X. Lo que yo quiero es conocer el valor de X. El 9 que va a pasar entonces a dividir. Dividido 9 acá. Y X es igual. 180 dividido 9 me da 20. Entonces ya tengo el valor de la X, que vale 20. Entonces este ángulo va a valer, acá vamos a poner con otro color. Entonces este X sabemos que vale 20, entonces este ángulo va a valer 20 grados. Este que tiene 5 por X, 5 por 20 son 100. Entonces este ángulo va a valer 100 grados. Y este que vale 3X, 3 por 20 son 60. Entonces ya tengo los valores de los ángulos internos, porque sumando todo esto, 100 más 60 es 160, más 20 es 180, ¿verdad? Nos da el valor. Muy bien. Y otro tema que nos dice que ¿cuánto mide el lado más largo? Lo que nosotros nos pide acá es buscar, en este caso, este lado acá. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el lado más largo si el más corto mide 6 metros? Bueno,
el ángulo opuesto, el menor ángulo está opuesto al el lado menor. Entonces este va a tener 6 metros. Vamos a colocar 6 metros. Bueno, acá entonces voy a utilizar las relaciones trigonométricas del triángulo, en este caso teorema de seno. Sabemos que teorema de seno, la fórmula, como hicimos la vez pasada, sería entonces acá A sobre seno del ángulo A. Esto es igual a B sobre seno del ángulo B. Esa es la vez pasada, ya hicimos luego. Y C es igual al ángulo, seno del ángulo C. Muy bien. Y acá entonces voy a mirar la relación que me puede servir en este caso, ¿verdad? Ok. Acá yo tengo, en este caso, las relaciones. Yo lo que tengo como dato es, por ejemplo, este ángulo con este lado que sería B, ángulo B y, bueno, voy a utilizar entonces este B y voy a utilizar con A, ¿verdad? Sería este, los dos. Esta sería la relación entonces. Entonces coloco acá A sobre seno del ángulo A. Y esto es igual a B sobre seno de ángulo B. ¿Cómo yo sé para usar esto? Para poder usar yo tengo que tener, en este caso, uno de los lados y dos ángulos, ¿verdad? Y para poder conocer el otro, ¿verdad? Acá lo que nos pide es hallar el ángulo A. Ok. Entonces, si voy a despejar mi ángulo A, este es lo que yo quiero, y este que estaba dividiendo el ángulo A va a pasar al otro miembro a multiplicar, entonces voy a tener A, ahí ya voy a despejar. A es igual a B por seno del ángulo A. Y esto dividido seno del ángulo B. Seno del ángulo B. Ok, y acá voy a colocar A es igual. Entonces reemplazo. ¿B cuánto vale? Vale 6. Seno del ángulo A. Ángulo A, en este caso, ¿cuánto vale? Ya tenemos todos los ángulos, ¿verdad? El ángulo A, acá, ¿dónde está el ángulo A? Acá está el ángulo A. Vale 100. Ok, vamos a poner entonces 100. Vale 100. 100 grados. Y esto dividido seno del ángulo B. ¿Y cuánto vale el ángulo B? El ángulo B, en este caso sería, vamos a mirar, el ángulo B sería este dividido 20. Entonces, dividido 20. Ángulo seno de 20. Muy bien, ahora calculamos eso. Aplicamos la calculadora y ponemos entonces acá 6 por seno del ángulo que es el ángulo 100 dividido, en este caso, seno del ángulo que es ángulo 20 grados. Y esto me da un valor de 17,27. 17,27. Entonces voy a poner aquí A es igual a 17,27. Y esto 17,27 metros. Y ahí ya tengo
mi resultado de acuerdo a mi pregunta que me dice los triángulos, ¿cuánto mide el lado más largo si el más corto mide 6 metros? O sea que este va a tener en este caso, el lado más largo va a tener 17,27 metros, esta parte. Muy bien. Y así entonces resolvimos nuestro resultado, ¿verdad? Ahí ya tenemos los lados de ese triángulo. Muy bien. El resto ustedes van a hacer y voy a esperar los trabajos entonces en el privado, ¿verdad? Entonces van a copiar todo esto en el cuaderno y van a resolver. Como le dije, le van a resolver y lo otro ya resolví. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en otra oportunidad.